El aire en el muelle de carga olía a sal, a óxido y a un fracaso de varios millones de euros. En el centro de todo, una grúa colosal, una maravilla de la ingeniería alemana valorada en una fortuna, se erguía como un titán impotente. Su misión, aparentemente simple para una máquina de su calibre, era izar un bloque de generador eólico de 150 toneladas desde el hormigón del puerto hasta la cubierta de un buque de carga que esperaba, impaciente. El motor diésel rugió con la furia de 1000 leones, una promesa de poder que se convirtió en una mentira ahogada. Los cables de acero, más gruesos que el brazo de un hombre, se tensaron hasta gemir, vibrando con una frecuencia peligrosa que recorrió la estructura de arriba a abajo. El inmenso bloque de metal apenas se despegó unos centímetros del suelo antes de que las alarmas de sobrecarga perforaran el aire con un chillido estridente y ensordecedor. Una sinfonía de pánico electrónico que obligó al operario a abortar la maniobra en un instante de terror controlado. El silencio que siguió fue más pesado que la propia carga. La tensión era una entidad física que se podía palpar en el ambiente húmedo y salino. Docenas de obreros con cascos amarillos, sus rostros curtidos por el sol y el trabajo duro, se detuvieron en seco, sus herramientas en silencio, sus miradas fijas en el drama que se desarrollaba. Un equipo de ingenieros alemanes, enviados específicamente para supervisar la operación de su preciada creación, murmuraban entre ellos en su idioma, con expresiones que iban de la incredulidad a la indignación. El ingeniero jefe del proyecto, un hombre de mediana edad cuyo casco blanco no podía ocultar las gotas de sudor que perlaban su frente y empapaban el cuello de su camisa, corría de un lado a otro, gritando órdenes inútiles por su radio. Cada segundo de retraso representaba una hemorragia de dinero, una mancha en su reputación que sería imposible de limpiar. La frustración era un veneno que se extendía rápidamente, paralizando a hombres y máquinas por igual en una postal de incompetencia a gran escala. Se hizo un segundo intento, más desesperado que el primero. El operario de la grúa, un veterano con miles de horas de experiencia, ajustó los controles con manos temblorosas pero precisas, intentando una aproximación más suave, una aceleración más gradual. El resultado fue idéntico, pero más violento. El motor pareció gritar de dolor. Las vibraciones sacudieron la cabina del operario y los cables de acero emitieron un crujido agudo, un sonido aterrador que sugería que el metal estaba a punto de rendirse, de romperse en una explosión de fuerza catastrófica. El bloque del generador, ese monolito de tecnología y peso, se negó a moverse, anclado al suelo como si una fuerza invisible lo estuviera sujetando. Con un golpe sordo y definitivo, el sistema de seguridad volvió a activarse y la carga se asentó de nuevo en el muelle. El fracaso ya no era una posibilidad, era un hecho consumado, una montaña de 150 toneladas de acero que se burlaba de la tecnología más avanzada del mundo y de la pericia de los hombres que la manejaban. En medio de ese caos silencioso y humillante, el ingeniero jefe, completamente superado por la situación, dirigió su mirada hacia el hombre que financiaba todo el desastre, Ricardo Torres, el dueño del proyecto. Su rostro era una máscara de furia contenida. El ingeniero, en un acto de pura desesperación y para desviar la culpa de sí mismo, levantó los brazos al cielo y gritó con toda la fuerza de sus pulmones, una confesión pública que resonó por todo el puerto. «La grúa no puede con esto». La frase fue un martillazo, un veredicto final que sentenciaba el proyecto al fracaso. El eco de sus palabras pareció congelar a todos, desde los obreros hasta los inversores trajeados que observaban desde la distancia. La incompetencia había sido declarada oficialmente. Sin embargo, en un rincón, casi invisible entre la maquinaria, una figura solitaria no miraba la carga ni la grúa. Miraba algo más, un detalle diminuto e insignificante para todos, excepto para ella. Un detalle que contenía la clave de todo. Antes de revelarte quién es esta misteriosa observadora y cómo su genialidad está a punto de desatar una tormenta de justicia cósmica, queremos hacerte una pregunta. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo en este preciso momento? Dinos en los comentarios
y comparte si alguna vez te han subestimado de una forma tan brutal en tu vida o en tu trabajo. Queremos leer tu historia. Si te apasionan los relatos donde la inteligencia humilde triunfa sobre la arrogancia ciega, este es tu canal. Suscríbete ahora mismo y activa esa campana de notificaciones, porque te aseguramos una cosa: el final de esta historia no solo te sorprenderá, sino que te hará creer de nuevo en que el verdadero valor nunca está a la vista de todos. Quédate hasta el final, porque la humillación que se avecina para los arrogantes será legendaria. La figura que observaba desde las sombras no era un ingeniero ni un inversor. Era Lía, de 23 años, una aparejadora de carga cuya existencia en el bullicioso puerto era tan discreta que resultaba casi invisible. Su mono de trabajo, de un azul desvaído por incontables lavados, colgaba holgadamente de su delgada figura, y sus botas de seguridad, aunque robustas, mostraban las cicatrices de años de servicio, con el cuero agrietado y las suelas gastadas. Su juventud y su apariencia humilde la hacían parecer fuera de lugar en medio de aquel despliegue de poder industrial y riqueza corporativa. Mientras los hombres importantes gritaban y gesticulaban, Lía permanecía inmóvil, una estatua de calma en medio del huracán de pánico. Sus ojos, de una inteligencia penetrante, no estaban fijos en el imponente bloque de metal, sino mucho más arriba, en la intrincada red de cables que se extendía desde la punta de la pluma de la grúa, descifrando una historia que nadie más estaba leyendo. Lía era huérfana desde que tenía 15 años, una tragedia que la dejó al cuidado de la única persona que le quedaba en el mundo, su abuelo, Mateo. Él no era un hombre de letras ni de negocios, era un maestro operador de grúas, una leyenda en los muelles cuya conexión con las máquinas era casi mística. Mateo le enseñó a Lía a ver el mundo no como un conjunto de objetos, sino como un baile de fuerzas. Las máquinas hablan, pequeña, solía decirle, con las manos manchadas de grasa y una sonrisa amable. Tienen su propio lenguaje, un lenguaje de tensión, de equilibrio, de vibraciones. La mayoría de la gente solo les grita, pero si aprendes a escuchar, te contarán sus secretos, te dirán dónde les duele y qué necesitan para cantar. Esa filosofía se convirtió en el evangelio de Lía, el fundamento sobre el cual construiría su vida y su propósito, una forma de mantener vivo el espíritu de su abuelo en cada pieza de maquinaria que tocaba. La motivación de Lía estaba forjada en el fuego de una pérdida devastadora. Su abuelo, el hombre que le había enseñado a escuchar a los gigantes de acero, murió en un accidente laboral 5 años atrás. Una grúa más pequeña, mal calibrada y operada por un supervisor impaciente que ignoró las señales de advertencia, falló catastróficamente. El informe oficial habló de fallo mecánico, pero Lía sabía la verdad. Fue un fallo de escucha, una sordera ante el lenguaje de la máquina que su abuelo tanto respetaba. Desde ese día, su misión se cristalizó. No se trataba solo de trabajar en el puerto, se trataba de honrar su legado, de convertirse en la mejor oyente de máquinas que el mundo hubiera visto. Cada cálculo que hacía, cada manual que estudiaba, era un juramento silencioso para que una tragedia así, nacida de la arrogancia y la ignorancia, nunca volviera a ocurrir bajo su supervisión. Su arma secreta no era una herramienta física, sino un objeto casi sagrado, que rara vez se separaba de ella. Un cuaderno de notas de tapa dura, desgastado por el uso, con las esquinas redondeadas y las páginas amarillentas. Dentro de sus cubiertas no había palabras vacías, sino un universo de conocimiento puro. Estaba lleno hasta los márgenes con diagramas de poleas dibujados a mano, complejas ecuaciones de cálculo vectorial, tablas de resistencia de materiales y anotaciones meticulosas sobre el comportamiento de diferentes tipos de acero bajo estrés. Era su diario, su libro de texto y su grimorio personal. En esas páginas, el lenguaje abstracto de la física se traducía en aplicaciones prácticas y soluciones tangibles. Cualquiera que lo viera pensaría que eran los garabatos de un loco, pero para Lía era el mapa del alma de las máquinas, un testamento de incontables horas de estudio y dedicación incansable. La profundidad de su conocimiento no había sido adquirida en una prestigiosa universidad de ingeniería,
una oportunidad que su origen humilde nunca le habría permitido. Leah era una criatura de la noche y el silencio. Mientras otros jóvenes de su edad salían o dormían, ella pasaba sus madrugadas en el rincón más alejado de la biblioteca pública de la ciudad, un santuario silencioso donde podía extender sus libros y sus notas bajo la luz fluorescente. Los bibliotecarios la conocían por su nombre y a menudo le dejaban la luz encendida unos minutos más después de la hora de cierre, conmovidos por su disciplina férrea. Se alimentaba de conocimiento con una voracidad insaciable, devorando textos de física, mecánica y metalurgia como si fueran novelas de misterio, encontrando en las leyes del universo la belleza y el orden que a menudo faltaban en su propia vida. Su búsqueda la llevó por caminos insospechados, mucho más allá de los textos académicos convencionales. Fascinada por las soluciones robustas y a menudo ingeniosas nacidas de la necesidad, se obsesionó con la ingeniería de la era soviética. Con una paciencia infinita, pasó meses traduciendo, palabra por palabra, manuales técnicos rusos de los años 70 que había conseguido a través de intercambios con otros entusiastas en foros de Internet. Estos textos, escritos mucho antes de la era de los sensores digitales y el software sofisticado, se centraban en los principios más puros y fundamentales de la física. Enseñaban a resolver problemas monumentales con una comprensión profunda de la mecánica bruta, el apalancamiento y la distribución de la fuerza, una sabiduría olvidada que las escuelas modernas, dependientes de las simulaciones por ordenador, habían dejado atrás. Su curiosidad no se detuvo ahí. Sabía que la grúa que había fallado era alemana, un pináculo de la tecnología moderna. Por lo tanto, se sumergió en el ecosistema digital navegando por foros recónditos de ingenieros y técnicos alemanes, utilizando traductores en línea para descifrar discusiones y boletines técnicos que las propias empresas fabricantes consideraban obsoletos. Eran hilos de conversación sobre fallos extraños, soluciones improvisadas en campo y peculiaridades de diseño que solo los operarios veteranos conocían. Pieza por pieza, construyó una base de datos mental de los fantasmas en la máquina, los pequeños errores de diseño o las condiciones operativas imprevistas, que podían hacer que incluso el equipo más avanzado del mundo fallara de forma inexplicable y espectacular. Era un trabajo de detective, una arqueología de la ingeniería que le proporcionaba una visión única. Para complementar su conocimiento teórico y práctico, Leah se convirtió en una estudiante devota de la universidad global y gratuita, que es Internet. Pasaba horas viendo cursos online de nivel universitario sobre física de materiales y dinámica de vectores, pausando y rebobinando los vídeos una y otra vez en la pantalla de su viejo teléfono móvil hasta que cada concepto quedaba grabado a fuego en su mente. Aprendió sobre la fatiga del metal a nivel molecular, sobre las frecuencias de resonancia armónica y sobre cómo las ondas estacionarias podían crearse en cables bajo tensión, anulando sutilmente la fuerza aplicada. No solo aprendió las fórmulas, visualizaba las fuerzas en acción, imaginando los electrones moviéndose dentro de la estructura cristalina del acero y los vectores de fuerza tirando en direcciones opuestas. Su mente se convirtió en un laboratorio de simulación. Todo este conocimiento acumulado no era solo una colección de datos fríos. Para Leah, era la culminación de la promesa que le hizo a su abuelo. Había aprendido a escuchar. Cuando miraba una estructura como la grúa, no veía simplemente vigas y cables. Veía un sistema vivo, una orquesta de fuerzas donde cada componente debía tocar en perfecta armonía. Sentía la tensión en los cables como si fueran las cuerdas de un violonchelo, y podía percibir la vibración del motor no como un simple ruido, sino como una frecuencia que se propagaba por toda la estructura. Su don no era la magia, era una empatía mecánica, una capacidad de sentir la física detrás de la operación, de diagnosticar el problema no con un ordenador, sino con una comprensión profunda e intuitiva del lenguaje universal de las fuerzas y el equilibrio. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo en ese momento, de pie en el muelle, mientras el ingeniero jefe gritaba sobre la falta de potencia y los alemanes revisaban sus diagnósticos de software por enésima vez. Leah escuchaba, y la grúa,
le estaba hablando. Le contaba una historia no de falta de fuerza, sino de una fuerza mal aplicada, de una armonía rota por una nota discordante casi imperceptible. En la disposición de los cables de sustentación en lo alto de la pluma, sus ojos entrenados detectaron una anomalía minúscula, una configuración que creaba una resonancia destructiva, un susurro de sabotaje físico que anulaba una fracción crítica de la potencia del motor. Para todos los demás, era un monstruo de acero que se negaba a trabajar. Para Leah, era un paciente que le estaba diciendo exactamente dónde le dolía, esperando que alguien finalmente entendiera su idioma. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto sucio anunció una nueva clase de poder. Un Mercedes negro, brillante como la obsidiana pulida, se deslizó a través del desorden industrial del puerto como un depredador en un corral. Se detuvo con una precisión silenciosa, y de él emergió Ricardo Torres. A sus 50 años, era la personificación de la riqueza y la autoridad. Su traje de diseño italiano no tenía ni una arruga, y el reloj suizo en su muñeca, una pieza de oro y platino, valía más que el salario anual de cualquier trabajador del muelle. Su sola presencia irradiaba una impaciencia gélida que congeló los murmullos y detuvo los movimientos nerviosos. El aire, ya pesado por el fracaso, se cargó con la electricidad de su furia inminente, una tormenta que estaba a punto de desatarse sobre el culpable más cercano. Ricardo no perdió el tiempo. Ignorando a los demás, caminó con pasos firmes y decididos directamente hacia su ingeniero jefe, que se encogió visiblemente ante su aproximación. No hubo gritos. La ira de Ricardo era más refinada y, por tanto, más aterradora. Su voz era un susurro bajo y venenoso, una sarta de palabras afiladas que diseccionaban la incompetencia del ingeniero con la precisión de un cirujano. ¿Me puedes explicar, siseó, por qué mi proyecto de 100 millones de euros está siendo detenido por una máquina de 10 millones que tus expertos no saben operar? Cada segundo que esta carga permanece en el suelo me cuesta más de lo que tú ganarás en un año. La humillación era total, pública y brutal. El contraste entre los zapatos italianos inmaculados de Ricardo y las botas polvorientas y manchadas del ingeniero era un microcosmos del abismo social que los separaba. Con el ingeniero reducido a un balbuceo de excusas patéticas, los ojos fríos y calculadores de Ricardo escanearon la escena del desastre en busca de otro objetivo. Fue entonces cuando se posaron sobre Leah. La vio de pie, un poco apartada del grupo principal, una anomalía de quietud en medio del caos. Le irritó que ella no estuviera corriendo, gritando o mostrando algún signo de pánico. Le molestó, sobre todo, que su mirada no estuviera clavada en la carga o en el motor, sino en las alturas de la grúa, con una concentración que él interpretó como la distracción inútil de un empleado de bajo nivel. Su desprecio era instantáneo y visceral. Su mirada recorriendo el mono raído y las botas gastadas de Leah, como si estuviera evaluando una pieza de equipo defectuosa que necesitaba ser descartada. Avanzó hacia ella, el sonido de sus costosos zapatos de cuero sobre el hormigón agrietado, marcando un ritmo amenazante. Se detuvo a su lado, tan cerca que ella pudo oler la carísima colonia que llevaba, una fragancia de cítricos y madera que chocaba violentamente con el olor a sal y diésel del puerto. Se inclinó ligeramente, su sombra cubriéndola, y con una voz cargada de un sarcasmo que pretendía ser oído por todos los que estaban cerca, soltó la pregunta como un latigazo. ¿Y tú? ¿Qué mira la becaria? No era una pregunta genuina, era un acto de agresión verbal, una forma de establecer su dominio absoluto, de recordarle a ella y a todos los demás su insignificancia en su mundo de poder y dinero. Cada sílaba estaba diseñada para menospreciar, para reducirla a un adorno inútil, pero humillarla en la relativa intimidad de un pequeño grupo no era suficiente para el ego herido de Ricardo. Necesitaba un público, un espectáculo. Se enderezó y, con un gesto teatral, abrió los brazos como un maestro de ceremonias. «Vengan, vengan todos, acérquense, no se lo pierdan». Su voz resonó en el muelle, atrayendo las miradas curiosas. Hizo un gesto explícito a los otros inversores de traje que habían permanecido a una distancia segura, al equipo de ingenieros alemanes que seguían murmurando entre ellos, e incluso a los obreros,
que dudaron un momento antes de obedecer a regañadientes. Estaba construyendo activamente un circo, y Lía, sin saberlo, acababa de ser empujada al centro de la pista como la principal atracción, una víctima para el entretenimiento del rey. En cuestión de segundos, un semicírculo de rostros se formó alrededor de Lía, atrapándola en un anfiteatro improvisado de juicio social. Los inversores, amigos de Ricardo, sonreían con suficiencia, esperando un espectáculo divertido a expensas de una trabajadora anónima. Los ingenieros alemanes, con sus rostros severos, parecían incómodos por la crudeza de la situación, pero su curiosidad profesional los mantuvo allí. Los obreros, los compañeros de Lía, bajaron la mirada, sus rostros una mezcla de compasión impotente y miedo a convertirse en el próximo objetivo si mostraban algún tipo de solidaridad. La presión atmosférica pareció aumentar. El aire se llenó de una expectación cruel. Lía se sentía expuesta, vulnerable, como un espécimen bajo el microscopio de un científico sádico. Ricardo disfrutó del momento, saboreando el poder que emanaba. Comenzó a caminar lentamente a su alrededor, como un tiburón que rodea a su presa antes del ataque final. «¿Así que tú tienes la respuesta?», continuó su burla, su voz ahora proyectándose para que todos pudieran disfrutarla. «¿Crees que tienes una solución mágica? Un pequeño secreto que estos brillantes ingenieros alemanes, con sus doctorados y sus salarios de 6 cifras, han pasado por alto?» Hizo una pausa, mirando a los alemanes, que se pusieron visiblemente rígidos. Soltó una risa corta y aguda, un sonido desprovisto de alegría que resonó con frialdad. Su desdén era un veneno que buscaba infectar a la multitud, y algunas risitas nerviosas de los inversores le confirmaron que estaba funcionando a la perfección. A pesar del miedo que le atenazaba la garganta, Lía encontró un resquicio de la calma que su abuelo le había enseñado. Sus nudillos estaban blancos por la fuerza con que apretaba su gastado cuaderno de notas contra su pecho, su único escudo en esa arena hostil. Tragó saliva y con una voz que era apenas un susurro, respondió. No lo miró a él, sino que mantuvo sus ojos fijos en la cima de la grúa, como si estuviera hablando con la máquina misma. La configuración de los cables, el punto de anclaje del estabilizador gamma, está creando una resonancia armónica con la vibración del motor. No era un desafío, era una observación, la simple declaración de un hecho físico que sus ojos entrenados habían sido capaces de leer en el lenguaje del acero y la tensión. La respuesta de Ricardo fue una explosión de risa incrédula y atronadora. Echó la cabeza hacia atrás y el sonido áspero de su carcajada retumbó por el muelle, ahogando cualquier otro ruido. Era una risa cruel, diseñada para aniquilarla. Configuración de cables, resonancia armónica, repitió volviéndose hacia su audiencia de inversores y agitando una mano despectivamente hacia Lía. ¿Han oído eso? Es pura poesía. Se secó una lágrima imaginaria del ojo. Esta niña, esta aparejadora, con sus botas rotas y su cuaderno de garabatos, cree que ha resuelto un problema de ingeniería compleja con una teoría sacada de un libro de cuentos de hadas. Es absolutamente delicioso. La humillación era ahora un espectáculo en toda regla. Cuando la risa amainó, una expresión dura y calculadora se apoderó del rostro de Ricardo. Una idea perversa, nacida de su arrogancia herida, brilló en sus ojos. Se inclinó de nuevo hacia Lía, invadiendo su espacio personal, su voz bajando a un tono conspirador, pero lo suficientemente alto para que la primera fila lo oyera todo. De acuerdo, pequeña genio. Vamos a hacer esto interesante, dijo lentamente. Pongamos tu teoría a prueba. Hagamos una apuesta, aquí y ahora, delante de todos. La palabra apuesta colgó en el aire, cargada de promesa y amenaza. Estaba convirtiendo su burla en un contrato público, sellando su destino con los términos de un desafío imposible. «Te ofrezco 50.000 euros», declaró, y el número provocó un murmullo entre los obreros. Para ellos, como para Lía, era una suma de dinero que cambiaba la vida, una fortuna inalcanzable. Para enfatizar su punto, Ricardo sacó su cartera de piel de cocodrilo y extrajo un fajo de billetes grandes,
sosteniéndolo frente a la cara de Lía. 50.000 euros en efectivo, aquí mismo. Si tu tontería de la resonancia funciona y esa cosa se levanta del suelo. La tentación era palpable, un cebo descarado diseñado para hacerla parecer codiciosa y estúpida. Era una trampa perfecta. Si ella se negaba, parecería una cobarde. Si aceptaba y fallaba, sería la tonta más grande del puerto. Pero, continuó Ricardo, y su sonrisa se convirtió en una mueca depredadora. Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención absoluta de todos. Si no funciona, si tu teoría es la basura que creo que es, entonces me pagarás. No con dinero, por supuesto. ¿Qué podrías tener tú que yo quisiera? Su mirada recorrió el suelo sucio y grasiento del muelle. Limpiarás el suelo de esta obra, todo este muelle de punta a punta, con un cepillo de dientes, durante una semana entera, de rodillas, para que aprendas cuál es tu lugar. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de una ola rompiendo suavemente contra el muelle. Una ola de conmoción silenciosa recorrió a la multitud. La crueldad de la condición era tan desproporcionada, tan visceralmente degradante, que incluso los inversores más cínicos parecieron estremecerse. Las sonrisas burlonas se desvanecieron de sus rostros, reemplazadas por expresiones de asombro e incomodidad. Los obreros miraban a Lía con una mezcla de horror y profunda simpatía. El circo de Ricardo había cruzado una línea invisible, transformándose de un acto de arrogancia a un acto de pura maldad. La apuesta ya no era divertida, era una sentencia pública, una amenaza de una humillación tan profunda que dejaría una cicatriz permanente. La atmósfera se volvió pesada, cargada con la fealdad de lo que se estaba proponiendo. Ricardo percibió el cambio en el ambiente y se deleitó en él, alimentándose del impacto que había causado. Había establecido los términos y ahora le correspondía a ella tomar la decisión, atrapándola en un dilema imposible. Le acercó el fajo de billetes, casi rozando su nariz. Entonces, ¿qué dices, genio de la mecánica? ¿Aceptas el reto y te haces rica? ¿O vas a volver a tu rincón a mirar las nubes como una niña soñadora? La estaba acorralando, eliminando cualquier vía de escape. Aceptar significaba arriesgarse a una degradación inimaginable. Negarse significaría admitir públicamente su derrota, validando su desprecio y convirtiéndose en el hazmerreír del puerto para siempre. Su honor y su futuro estaban en juego. El mundo pareció detenerse en ese instante. Todo el ruido del puerto, el lejano zumbido de los motores, el grito de las gaviotas, el murmullo de la multitud, se desvaneció en un silencio ensordecedor. Todos los ojos estaban fijos en Lía, una joven delgada, con un mono de trabajo sucio, sosteniendo el destino de un proyecto de 100 millones de euros y su propia dignidad en sus manos manchadas de grasa. Podía sentir el peso de la mirada de todos, el juicio, la lástima, la cruel expectación. En su mente escuchó la voz de su abuelo. Las máquinas hablan, pequeña, solo hay que saber escucharlas. La grúa le había hablado, le había contado su secreto. La pregunta ahora era si tendría el coraje de hablar por ella. Su decisión sellaría su destino. En el epicentro de la humillación, donde el aire estaba viciado por el desprecio, Lía no se quebró. Levantó la vista de su cuaderno, el único objeto que le daba anclaje en ese mar de hostilidad, y sus ojos se encontraron con los de Ricardo Torres. No había miedo en su mirada, solo una calma gélida y una certeza absoluta que descolocó al millonario. La multitud contuvo la respiración, esperando una súplica, una negación o un estallido de lágrimas. En cambio, con una voz baja pero firme, que cortó el silencio como un bisturí, Lía pronunció una sola palabra: acepto. La palabra resonó no como la de una víctima aceptando su destino, sino como la de una reina aceptando un desafío. El fajo de billetes en la mano de Ricardo de repente pareció vulgar y pequeño. Lía le dio la espalda, dejando a Ricardo con su apuesta suspendida en el aire, y comenzó a caminar hacia el corazón del problema. Su avance era una lección de serenidad en medio del caos. Mientras docenas de ojos la seguían, cada paso de sus botas gastadas sobre el hormigado era deliberado y lleno de propósito. No había prisa, no había vacilación.
El semicírculo de curiosos se abrió ante ella como las aguas del Mar Rojo, creando un pasillo de respeto renuente. Los ingenieros alemanes la observaban con una mezcla de escepticismo y una nueva chispa de intriga. Los obreros, sus compañeros, la miraban con una esperanza recién descubierta. Ricardo Torres la seguía con la mirada, una arruga de confusión y molestia comenzando a formarse entre sus cejas perfectamente cuidadas. Ella no se dirigía a la cabina de control principal ni a los ordenadores de diagnóstico. Su camino era diferente, guiado por un conocimiento que era invisible para todos los demás. Se detuvo justo en la base de la grúa, un pequeño ser humano ante un gigante de acero. Ignorando por completo el panel de control digital y los complejos monitores que habían desconcertado a los expertos, Lía extendió una mano sin mirar. «Unos prismáticos», dijo, su voz tranquila pero imperativa. Un trabajador cercano, sorprendido por la extraña petición, se los entregó con manos temblorosas. Lía se los llevó a los ojos y ajustó el enfoque, su cuerpo completamente inmóvil, mientras su mirada se perdía en las alturas, escudriñando la punta de la pluma de la grúa, a más de 100 metros de altura. Durante un minuto que pareció una eternidad, no hizo nada más que observar. Estudió el intrincado patrón de los cables, la forma en que se encontraban y se separaban, cómo la luz del sol se reflejaba en su superficie tensa. Estaba leyendo la estructura, buscando la errata tipográfica en un poema de acero que solo ella podía entender. Finalmente, bajó los prismáticos. Su rostro no mostraba ninguna emoción, solo la certeza del diagnóstico. Se volvió hacia el operario de radio, un hombre pálido y sudoroso que la miraba como si fuera una aparición. Con una voz que resonó con una claridad y precisión asombrosas en el silencio expectante del puerto, Lía dio su única instrucción. Comuníquele al equipo de aparejadores de arriba. Cambia el punto de anclaje del cable de estabilización gamma, no en el cáncamo principal, en el cáncamo secundario. 3 centímetros a la derecha. Hizo una pausa, permitiendo que la extraña orden se asimilara. La resonancia armónica de la vibración del motor está creando una onda estacionaria en el cable, anulando la fuerza vectorial en un 2,8%. Cambia el punto para romper la frecuencia. Era un conocimiento arcano, una solución tan sutil que parecía ridícula. Un murmullo de incredulidad recorrió a la multitud. El ingeniero jefe alemán, que se había acercado para escuchar, estalló. «Das ist Wahnsinn, es una locura», exclamó, su rostro enrojeciendo de indignación. Mover un punto de anclaje 3 centímetros, basado en una teoría de resonancia. El software no muestra nada de eso. La estructura está calculada a la perfección. Es un riesgo innecesario y absurdo. Se volvió hacia Ricardo Torres, buscando su apoyo para detener esa farsa. Pero Ricardo estaba atrapado. Su propia arrogancia lo había convertido en prisionero de su palabra. Había creado un espectáculo público y ahora tenía que ver el final, por humillante que fuera. Su rostro era una máscara de furia, pero con un gruñido ahogado ladró al operario de radio. «Hagan lo que ella dice. Ahora». La orden se transmitió por radio a los técnicos que esperaban en la cima de la pluma. Abajo, en el muelle, todos miraban hacia arriba, intentando vislumbrar la pequeña figura de un trabajador que, asegurado por un arnés, se movía con una llave inglesa gigante. El movimiento era casi imperceptible desde el suelo. Aflojar un perno colosal, deslizar el ojal del cable unos centímetros por un riel de ajuste y volver a apretarlo. Parecía un acto trivial, un gesto inútil contra un problema de 150 toneladas. Algunos de los inversores junto a Ricardo soltaron risitas nerviosas, ya saboreando la humillación del cepillo de dientes. El propio Ricardo forzó una sonrisa de suficiencia, pero sus ojos no se apartaban de Lía, buscando una señal de duda, de miedo. No encontraron ninguna. Ella simplemente esperaba con la calma de quien sabe que acaba de alinear las estrellas a su favor. Una vez que la radio confirmó que el ajuste se había completado, un silencio aún más profundo cayó sobre el puerto. Lía no miró a Ricardo, ni a la multitud, ni siquiera a la carga. Sus ojos se encontraron con los del operador de la grúa, que la observaba desde su cabina con una expresión de pánico y asombro. Lía le dio un simple y casi imperceptible asentimiento. Solo eso.
un gesto de confianza pura que transfería toda su certeza al hombre que tenía las manos en los controles. El operador tragó saliva, sus nudillos blancos sobre las palancas, y respiró hondo, lentamente, con una delicadeza que no había usado en los intentos anteriores, movió el acelerador. La tensión en el aire era tan espesa que se podría haber cortado con un cuchillo. Todos esperaban el mismo rugido de fracaso, el mismo chillido de las alarmas. El sonido que llenó el aire no fue un rugido, fue diferente, completamente diferente. En lugar del grito agónico y vibrante de un motor sobrecargado, surgió un zumbido profundo, limpio y estable. Era el sonido del poder sin esfuerzo, una nota pura y resonante que hablaba de una armonía mecánica perfecta. El motor no luchaba, cantaba. La vibración que antes había sacudido toda la estructura de acero había desaparecido, reemplazada por una pulsación suave y constante, como el latido de un corazón sano y fuerte. Los ingenieros alemanes se miraron unos a otros, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. El sonido mismo era una refutación de todo lo que sus diagnósticos por ordenador les habían dicho. Era el sonido de la genialidad de Lea hecho audible, una sinfonía de física aplicada que anunciaba la victoria. Y entonces ocurrió el milagro. El bloque de generador de 150 toneladas, esa montaña de metal que había desafiado la tecnología y la fuerza bruta, comenzó a elevarse. No hubo sacudidas, ni gemidos de los cables, ni una sola luz de alarma parpadeante. Se despegó del suelo con la gracia de un globo de helio, ascendiendo suave y silenciosamente como si fuera de poliestireno. El movimiento era tan fluido, tan impecable, que parecía desafiar las leyes de la física. Subió 1 metro, luego 5, luego 10, suspendido en el aire por cables que ahora trabajaban en perfecta unidad, su fuerza vectorial completamente restaurada por un ajuste de 3 centímetros. La grúa, antes un titán impotente, se había convertido en una extensión de la voluntad y el conocimiento de Lea, levantando el peso imposible con una facilidad insultante. Un silencio atónito, absoluto y total, se apoderó del puerto. Las bocas estaban abiertas, los ojos no parpadeaban. El único sonido era el zumbido perfecto del motor y el suave silbido del viento. La cara de Ricardo Torres se había vaciado de todo color, su máscara de arrogancia, hecha añicos, reemplazada por una expresión de pura e incomprensible conmoción. Los ingenieros alemanes miraban fijamente, sus mentes tratando de procesar cómo un oscuro principio de un manual ruso olvidado podía haber superado décadas de ingeniería digital. Los trabajadores, los hombres que vivían y respiraban el lenguaje del peso y el esfuerzo, simplemente contemplaban la escena con un asombro casi religioso. En ese instante, Lea no era una aparejadora, era una maga que había domesticado a la bestia de acero. En medio de ese silencio sagrado, un sonido rompió el hechizo. Uno de los obreros más veteranos, un hombre con el rostro surcado de arrugas y las manos como el cuero, se quitó lentamente su casco amarillo en una señal universal de profundo respeto. Luego comenzó a aplaudir. No fue un aplauso rápido, sino uno lento, rítmico y deliberado. Un segundo después, otro trabajador a su lado hizo lo mismo, y luego otro. Como una ola que comienza en la orilla y crece hasta convertirse en un tsunami, el aplauso se extendió por todo el muelle. En cuestión de segundos, el silencio fue reemplazado por una ovación ensordecedora, un estruendo de manos golpeando, de silbidos y vítores que hicieron eco contra los contenedores de carga y los cascos de los barcos. Era el sonido de la justicia. Comenta respeto si crees que Lea merecía esta transformación. El estruendo de la aclamación popular era un bálsamo para el alma. No era solo un aplauso por un logro técnico, era una celebración de la victoria del humilde sobre el arrogante, del conocimiento sobre el prejuicio, de la dignidad sobre la humillación. Cada aplauso era un voto a favor de Lea, un reconocimiento de su valor que había permanecido invisible durante demasiado tiempo. Ella permaneció de pie en el centro de todo, con la carga de 150 toneladas flotando sin esfuerzo sobre su cabeza como una corona. No sonreía, pero una única lágrima silenciosa rodó por su mejilla sucia de grasa. Una lágrima no de tristeza,
sino de liberación y vindicación. El legado de su abuelo había sido honrado de la manera más espectacular posible. Pero Ricardo Torres no aplaudía. En medio de la atronadora ovación, permanecía congelado, una estatua de traje caro cuyo rostro se había convertido en una máscara de incredulidad. El sonido de los aplausos y los vítores le llegaba como un eco lejano y distorsionado, ahogado por un rugido interior mucho más potente, el de su propio mundo haciéndose añicos. Su mirada estaba fija en Lía, no como una enemiga derrotada o una empleada insignificante, sino como si estuviera viendo a un fantasma a plena luz del día. La confianza, la arrogancia y esa coraza de poder que había cultivado durante años se agrietaron, se desmoronaron y cayeron en pedazos, dejando al descubierto algo crudo, doloroso y profundamente vulnerable, que había mantenido enterrado bajo capas de dinero y desprecio. Sus manos, que momentos antes sostenían con soberbia el fajo de billetes, ahora temblaban incontrolablemente a sus costados, impotentes. En la figura tranquila y concentrada de Lía, en el brillo de sus ojos que veían la belleza en la física y la poesía en la mecánica, Ricardo no vio a la aparejadora que acababa de humillarlo. Vio a su hija, Mariana. El recuerdo lo golpeó con la fuerza de un impacto físico, dejándolo sin aliento. Mariana había tenido ese mismo brillo, esa misma pasión. Estaba estudiando ingeniería civil, llena de sueños que a él le parecían abstractos y poco prácticos. Recordó con una claridad dolorosa la última conversación que tuvieron, en la que ella, con un entusiasmo desbordante, le habló de su proyecto universitario: diseñar puentes que no solo soportaran peso, sino que cantaran con el viento, usando principios de resonancia aerodinámica para crear estructuras armónicas. Él se había burlado de su idealismo, instándola a centrarse en la rentabilidad y el coste por metro. Ver a Lía aplicar un principio similar, una comprensión casi musical de la física, fue como si el fantasma de su hija se hubiera materializado para mostrarle el verdadero valor de la pasión que él había despreciado. Temblando, dio un paso hacia Lía, luego otro, moviéndose no con su habitual paso de depredador, sino con la vacilante torpeza de un hombre herido. La multitud, percibiendo que el drama había cambiado de tono, se apartó en silencio, abriéndole paso. Cuando llegó frente a ella, las lágrimas ya corrían libremente por sus mejillas, trazando surcos limpios en su rostro conmocionado. Su voz, cuando finalmente logró hablar, no era más que un susurro roto y ahogado. Ella, mi hija, Mariana, era así, tartamudeó, las palabras saliendo a trompicones, cargadas de un dolor de años. Tenía ese mismo brillo en los ojos. Murió en un accidente de coche hace 5 años. Tenía 22. La confesión quedó suspendida en el aire, una revelación brutal que explicaba, pero no excusaba, al hombre amargado y cruel en el que se había convertido, un rey vacío que intentaba llenar su enorme agujero interior con el poder que le daba humillar a los demás. Mientras la miraba, otro recuerdo, aún más doloroso, emergió de las profundidades de su culpa. Recordó a su esposa, Elena, quien falleció de un cáncer silencioso 2 años después de la muerte de Mariana. Recordó sus últimas palabras para él. «Estás matando su recuerdo con tu amargura, Ricardo. Mariana creía en construir, y tú solo te dedicas a destruir». En un instante de claridad devastadora, las piezas se encajaron. Elena había creado una pequeña fundación anónima, usando su herencia personal para dar becas a jóvenes prometedores de entornos humildes que estudiaban ciencias e ingeniería. Recordó haber firmado los papeles distraídamente, considerándolo un capricho sentimental, y ahora, mirando a Lía, con su genio inexplicable y su origen humilde, lo supo con una certeza absoluta que le heló la sangre. Elena la había encontrado. La mujer que acababa de humillar era, en cierto modo, el último regalo de su esposa, un testamento viviente de la fe que él había perdido. El peso de esa doble revelación fue demasiado para soportar. Sus rodillas, que habían sostenido a un titán de la industria, se doblaron. Delante de los inversores, de los ingenieros alemanes y de cada uno de los trabajadores a los que había aterrorizado, Ricardo Torres se derrumbó.
cayó de rodillas sobre el hormigón sucio y grasiento, el mismo suelo que había amenazado con hacerle limpiar a Lía. En un acto de total sumisión, extendió una mano temblorosa y agarróla de ella, manchada de grasa, aferrándose a ella como un náufrago a una tabla de salvación. Su rostro se contrajo y un sollozo profundo y desgarrador brotó de su pecho, el sonido de un dique que se rompe tras años de presión. «Perdóname», sollozó, las lágrimas empapando la mano de ella. «Perdóname, por favor, perdóname». No era solo una disculpa para Lía, era una confesión a su hija muerta, a su esposa perdida y a sí mismo. La ovación había cesado por completo. El único sonido en todo el puerto era el eco de los sollozos de un hombre quebrado y el suave zumbido del motor de la grúa, que mantenía su carga suspendida en el aire como un monumento silencioso a la genialidad y a la tragedia. Lía miró hacia abajo al hombre arrodillado a sus pies. En su rostro no había ni una pizca de triunfo ni de venganza. Había sorpresa, confusión y, finalmente, una profunda e inesperada compasión. Podía sentir el temblor de su cuerpo a través de su mano, el calor de sus lágrimas. Vio más allá del monstruo arrogante y vislumbró al padre desconsolado y al viudo atormentado. Lentamente, con una gracia que contrastaba con la brutalidad que había soportado, levantó su otra mano y la posó suavemente sobre el hombro tembloroso de Ricardo. El ciclo de humillación se había roto, reemplazado por un frágil, impensable y humano momento de conexión. 9 meses después, el olor a sal y a fracaso del puerto había sido reemplazado por el aroma a pintura fresca, a libros nuevos y a un optimismo tangible. Donde antes había grúas oxidadas y hormigón agrietado, ahora se erigía una estructura de cristal y acero blanco que parecía capturar la luz del sol. El Instituto de Ingeniería Aplicada Mariana Torres no era un edificio corporativo frío y distante, sino una obra de arquitectura cálida y acogedora, con amplios ventanales que revelaban laboratorios de última generación y aulas llenas de jóvenes concentrados. Su fachada no ostentaba el nombre de un conglomerado, sino el de una joven que soñaba con puentes que cantaban con el viento. Era un faro de esperanza, construido sobre los cimientos de la tragedia y la redención, un monumento al poder transformador de la genialidad y el perdón. El puerto seguía funcionando a unos kilómetros de distancia, pero el verdadero centro de poder, el verdadero motor de cambio de la ciudad, se había trasladado a este lugar. Dentro de una de esas aulas luminosas, Lía ya no era una figura invisible. A sus 24 años, la joven del mono raído había desaparecido, y en su lugar estaba una mujer que irradiaba una autoridad tranquila y una confianza inquebrantable. Vestía una impecable bata blanca de directora técnica, con su nombre bordado sobre el bolsillo, y se movía frente a una pizarra digital interactiva con la fluidez de una maestra consumada. Su cabello, antes recogido en una coleta desordenada, caía sobre sus hombros mientras explicaba un complejo diagrama de distribución de cargas a una clase de 30 estudiantes. Sus ojos, antes los únicos que veían la verdad en la cima de la grúa, ahora se encontraban con las miradas atentas y admiradas de una nueva generación de ingenieros e ingenieras que veían en ella no solo a una profesora, sino a una leyenda viviente, la prueba de que lo imposible era solo una cuestión de perspectiva. La génesis del instituto era ya parte de la mitología del puerto. Los 50.000 euros de la apuesta nunca llegaron a tocar el bolsillo de Lía. En el mismo muelle, mientras Ricardo Torres aún estaba de rodillas, ella había impuesto su propia condición. Aceptaría su perdón y su dinero, pero no como un premio, sino como una semilla. Le propuso usar esa suma, y mucho más, para crear un lugar donde otros como ella, jóvenes con talento pero sin recursos, pudieran tener la oportunidad que a ella casi le fue negada, un lugar donde el conocimiento no fuera un privilegio, sino un derecho. Lía no quería la recompensa para sí misma. Quería usar su victoria para desmantelar el mismo sistema de prejuicios que la había oprimido, asegurándose de que ninguna otra mente brillante fuera jamás subestimada por llevar unas botas gastadas o tener las manos manchadas de grasa. Ricardo Torres, el hombre que había perdido a su hija por su propia ceguera y arrogancia,
encontró en la visión de Lía la única penitencia que podía darle paz. La propuesta de Lía no fue una petición. Fue un salvavidas. Con una energía que no había sentido en años, liquidó una parte significativa de sus acciones en la constructora, el imperio que había construido sobre cimientos de ambición despiadada, y volcó su fortuna y su influencia en hacer realidad el sueño de Lía. Se convirtió en el presidente del patronato del instituto, pero su papel no era el de un jefe, sino el de un facilitador. Su única misión, autoproclamada, era asegurarse de que la directora técnica Lía tuviera hasta el último recurso que necesitara para forjar el futuro. El poder que antes usaba para humillar, ahora lo usaba para construir, honrando finalmente el espíritu constructor de su hija Mariana. El Instituto Mariana Torres se convirtió rápidamente en una institución única en su género. Su plan de estudios, diseñado íntegramente por Lía, era una fusión revolucionaria de la más alta tecnología y la sabiduría olvidada. Los estudiantes aprendían a programar simulaciones de estrés en software de última generación, pero también pasaban horas estudiando copias traducidas de aquellos viejos manuales de ingeniería soviéticos y alemanes que Lía había atesorado. Les enseñaba a confiar en los datos de los sensores, pero más aún a confiar en sus propios ojos, en sus oídos y en su intuición. La filosofía de su abuelo, "Las máquinas hablan", se convirtió en el lema no oficial de la escuela. Lía no estaba formando simples ingenieros, estaba creando una nueva estirpe de oyentes de máquinas, profesionales capaces de diagnosticar un fallo no solo con un ordenador, sino sintiendo una vibración anómala o escuchando una disonancia en el zumbido de un motor. Las clases de Lía eran legendarias. Rara vez se sentaba, caminaba entre los pupitres, usando modelos a escala de puentes y grúas para demostrar principios de resonancia y equilibrio vectorial. Hablaba de la física no como una ciencia fría y abstracta, sino como un lenguaje, una poesía de fuerzas en constante diálogo. No miren la viga, les decía, señalando un modelo. Escuchen la tensión que recorre su interior. Imaginen el alma del acero estirándose, buscando el equilibrio. Si pueden sentir eso, nunca volverán a ver el mundo de la misma manera. Sus estudiantes, la mayoría becados, provenientes de los barrios más humildes de la ciudad, la escuchaban con una devoción absoluta. En sus palabras, no solo encontraban conocimiento, sino también validación. Veían en ella su propio potencial desatado, su propio futuro hecho realidad. Y en cada una de sus clases magistrales, en el mismo asiento de la primera fila, había un alumno que nunca faltaba, un hombre de unos 50 y tantos años, de pelo canoso y expresión serena. Ya no vestía los trajes impecables de Armani, ni proyectaba esa aura de dominio depredador. Su ira se había disuelto, reemplazada por una humildad tranquila y una curiosidad genuina. Era Ricardo Torres. Había abandonado por completo la gestión de sus negocios restantes, delegando todo en sus subordinados. Su único trabajo, su verdadera vocación ahora, era asistir a las clases de Lía, no como un supervisor o un patrón, sino como lo que era en esencia, el estudiante más dedicado y con más que aprender de todos los presentes en aquella sala. En su muñeca ya no brillaba el ostentoso reloj suizo que valía una fortuna. Su muñeca estaba desnuda, un símbolo silencioso de su renuncia a los antiguos ídolos del estatus y la riqueza. En su lugar, sobre la mesa, siempre descansaba un cuaderno de cuero de aspecto sencillo, idéntico al que Lía solía llevar, un regalo que ella le había hecho en la inauguración del instituto. Sus manos, que antes solo firmaban cheques millonarios y señalaban con desprecio, ahora sostenían un bolígrafo con una concentración casi infantil. Se inclinaba sobre el cuaderno, su ceño fruncido en un esfuerzo por comprender, por absorber cada palabra, cada ecuación, cada concepto que Lía explicaba desde el frente de la clase. El hombre que se había reído a carcajadas de los garabatos de una joven aparejadora, ahora llenaba las páginas de su propio cuaderno con esos mismos garabatos. Dibujaba diagramas de poleas, anotaba fórmulas sobre la frecuencia de resonancia y transcribía las notas de Lía sobre la fatiga del metal. No lo hacía para aprobar un examen o para obtener un título, lo hacía
porque en cada ecuación, en cada principio de la física que Lía desvelaba, sentía que se acercaba un poco más a comprender el mundo que había fascinado a su hija. Estaba aprendiendo el idioma que Mariana había hablado, un lenguaje de belleza estructural y armonía física que él, en su ignorancia, había despreciado. Cada lección era un acto de amor y un paso más en su largo camino hacia la redención. En un momento, durante una explicación particularmente compleja sobre las ondas estacionarias, Lía hizo una pausa y su mirada se cruzó con la de Ricardo. Por un instante, el recuerdo del muelle, de la humillación y de las lágrimas flotó entre ellos, pero se disipó tan rápido como llegó. En los ojos de Ricardo ya no había arrogancia, sino una gratitud profunda y silenciosa. Le dio un leve asentimiento, un gesto que decía «gracias» y lo entiendo, Kenny, sigue adelante. Lía le devolvió una pequeña y casi imperceptible sonrisa, una sonrisa de paz, de aceptación y de reconocimiento mutuo. El ciclo se había cerrado. El hombre que la había humillado no era solo su benefactor. Se había convertido, de la forma más sincera y humilde, en su alumno. El impacto del instituto se extendió mucho más allá de sus paredes de cristal. La primera promoción de ingenieros de Lía, como se les conocía en la industria, se graduó con honores y las principales empresas de construcción y logística del país se los disputaron. Eran conocidos por su habilidad única para resolver problemas que dejaban perplejos a los sistemas informáticos, por su enfoque práctico y su profunda comprensión de los principios fundamentales. Lía no solo había ganado su apuesta en el muelle, había provocado un cambio sistémico, creando un nuevo estándar de excelencia y abriendo una puerta para que el talento, sin importar su origen, pudiera florecer y ser reconocido. Su venganza no fue destruir a su opresor, sino construir un mundo mejor a partir de las cenizas de su arrogancia. Y así, la historia de la grúa que no podía levantar el peso se convirtió en una leyenda en la ciudad, una parábola contada a los nuevos aprendices y a los ejecutivos engreídos por igual. Aquella tarde en el puerto, todos aprendieron una lección fundamental, una que resonaría a través de las generaciones. Aprendieron que el verdadero valor de una persona no se mide en los quilates de un reloj o en la marca de un traje. No reside en la clase social, el apellido o el saldo bancario. El verdadero valor reside en la profundidad del conocimiento, en la resiliencia del espíritu y en el coraje de escuchar cuando nadie más lo hace. Y aprendieron, sobre todo, que el talento genuino, como el agua, es una fuerza imparable que, sin importar cuántos muros se construyan para contenerlo, siempre encontrará su camino hacia la luz.